Me silencio, entonces. Ahí está. Bueno, te agradezco, Aldana, por estar, y bueno, seguramente varios de los que me han dicho que iban a estar se sumarán. Yo total estoy grabando. Bueno, vamos a hacer un recorrido más que todo para la cuestión de la actividad final, ¿sí? La actividad final. Si ustedes después tienen alguna consulta en cuanto a alguna actividad de las primeras unidades, por mensajería interna o por correo, me pueden escribir tranquilamente. Pero así para agilizarlo más ahora a la cuestión de la entrega. ¿Ves? Esta planilla es la que yo te decía que era un Excel que yo había compartido en uno de los avisos a través del aula para poder completar. Y todos los que me habían completado, excepto Rubén, podían los días viernes a este Claro, yo no horario. la... Por Ah, eso lo sí. puse hoy viernes a las 17 horas, creyendo que iban a estar todas, bueno, todo está... Claro, Bueno, claro. ¿estás viendo el aula? No, ahí ¿No? Perfecto. te veo a vos. Ah, No, bueno, entonces dale. déjame que me parece que, espérate que acá, ahora, ahí está, me había olvidado de compartirte, entonces te muestro nuevamente ese Excel, que es el que yo te decía. ¿Ves? Este es el Excel que yo te Ah, decía, sí, donde no lo vi. todos los que me habían respondido, excepto Rubén, ellos podían los días viernes. Bueno, Claro. no importa, no importa, estás acá, te has comunicado, y bueno, ya hemos hecho todas, hemos abierto, yo he ido abriendo todas las unidades del curso. Sí, Eh, sí, yo estuve haciendo el recorrido, digamos, Claro, ahí. las dos primeras son las dos más intensas, que a lo mejor hay mucha lectura con el módulo, pero son cuestiones que uno puede hacer una lectura y hay cosas que seguramente ya las saben, pero hay otras que a lo mejor pueden ser novedosas en cuanto a específicamente en estos contextos de bimodalidad, como el de las estrategias y técnicas. A lo mejor hay algunas de esas estrategias que a lo mejor se pueden, ustedes ya la utilizan, a lo mejor pueden ayornar de alguna variante que está puesta acá en el curso. En la unidad número 3 de nuevos escenarios, bueno, ahí sí, ahí nos metemos de lleno en la cuestión de los escenarios de hibridación y bimodalidad. Estuvo el taller de aulas híbridas a cargo de Abril el viernes pasado. Hay videos, Bien, ahí yo no, ahí claro, yo todavía no llegué a ver esa. claro, yo te Esa parte no la comento, vi. hay Sí. experiencias, hay como 4, hay un video que es una cuestión técnica de cómo es la parte tecnológica de la instalación y manejo de un aula híbrida propiamente dicha. Y después hay un montón de experiencias de distintas asignaturas que están trabajando en la Facultad Regional de Resistencia, están trabajando con aulas híbridas. Están muy buena esa unidad como para ir viendo estos videos e ir escuchando todas todo Claro, lo todas que, las experiencias, claro, exacto. la experiencia en voz de los docentes mismos, ¿está? Claro, Como, claro, claro. bueno. Sí, sí, sí. Y en esta última unidad, en la unidad número 4, está la actividad del trabajo final, que es una tarea en donde se pide que el contexto, que se haga la elaboración de una planificación considerando el modelo de competencia y las aulas híbridas y bimodales. Esa es la consigna de la actividad final. Todos ya tienen su planificación. Ahora lo que tendríamos que tratar de ver, que yo ahora les voy a comentar
cuál es lo que yo les voy a proponer como para aprovechar esta cuestión de todo lo que se ha propuesto en el taller. Ahora se los voy a, espérate que lo vamos a compartir, me decís si ves la presentación. Ahí está Sí, Paola. Hola ahí está, Paola, Paola. discúlpame, pero empezamos para así aprovechar bien el tiempo. Total estoy Sí, sí, grabando. perfecto. Sí, Hola, sí, sé que está grabando, perfecto. Buenas tardes a las dos. buenas Acá Hola, tardes. estoy. Paola. Bueno, más que todo, la idea es charlar un poquito sobre esta tarea, ¿sí? Ustedes saben que ya hay algunas algunas facultades que ya están trabajando en esa nueva plantilla que se ha propuesto en algunas de las resoluciones que están propuestas acá ahora en la plataforma, para trabajar en estos nuevos lineamientos del enfoque por competencias, ¿sí? Más que todo, hay cuestiones de reconocer algunos aspectos como ustedes, yo no sé si ustedes han trabajado, han cursado los otros cursos que hay sobre enfoque por competencias, ¿sí? Hay dos, uno que es el de introducción, yo soy tutora ya desde el año pasado del de evaluación, y entonces acá hemos trabajado con la redacción de los resultados de aprendizaje, en función de esa redacción enfocada en el trabajo en el estudiante, no centrado, olvidándonos de centrarnos en lo que nosotros hacemos, enfocado en desarrollar todos los contenidos, en la cuestión de aspectos más propios de la enseñanza que del aprendizaje, ¿sí? Ayornado con esa redacción de los resultados de aprendizaje, está todo un cambio en toda esa mediación pedagógica que tenemos que ir diseñando acorde a esos resultados de aprendizaje que son los esperados, que queremos que logren los estudiantes, y en línea también con el sistema de evaluación. Entonces, en esta nueva planificación, eso es las tres patas esas, resultado de aprendizaje, mediación pedagógica y sistema de evaluación, en este enfoque por competencias, en un enfoque centrado en el estudiante, es lo que está el cambio, es lo que radica. No es, como yo les decía a algunos docentes, les decía, no es cambiar los objetivos por los resultados de aprendizaje. Los objetivos siguen estando, van a estar. Se agregan los resultados de aprendizaje porque yo voy a planificar y a ver cómo voy a trabajar desde mi asignatura, enfocándome en lo que quiero lograr realmente del estudiante, ¿sí? No a partir de lo que yo vaya dando en la asignatura, que es muy diferente. Bueno, entonces, saben que, no sé en este momento, vos a lo mejor, Paola, me podés decir, porque a lo mejor como secretaria académica, ¿sos cierto? De planeamiento académico. Ah, de planeamiento académico, ajá. Si los nuevos, Decime. hay nuevos diseños, yo sabía de electrónica civil y no sé cuál otra tercera estaba, que ya estaban listos esos diseños curriculares, no sé si ya están listos algunos otros, porque la semana pasada creo que estaban a punto de definirse. ¿Tá? Nosotros en forma oficial, así bien con resolución y ya llegado a la facultad, llegaron, que nos afecta a nosotros, electrónica, bueno, todo esto que salieron, esto está en oficial. Sí, claro. Todavía no No. llegaron sistema, química,
Ajá, Mecánica, que sí están aprobados sistemas y química, por ejemplo, están aprobados, pero no nos llegaron en formato oficial, pero sabemos claro. que están los Claro, diseños aprobados. estaban, sí. Bueno, entonces hay algunas cuestiones que, por ejemplo, todo esto que nosotros en el curso hay dos resoluciones, una de ellas incluida es la 368, en donde acá se indica que se está trabajando en dos tipos de documentos, uno en la matriz de tributación y otro en ese modelo de planificación. Entonces nosotros ahora ya estos diseños curriculares del plan 2023, por ejemplo, el de electrónica, esta matriz de tributación ya la tiene definida para las asignaturas que son de los bloques, no de las básicas, ¿sí? De las otras asignaturas, de los otros bloques de las aplicadas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, más que están vinculados con las más específicas. Entonces, nosotros vamos a ver este modelo de planificación que acá en la resolución esta se propone que se está trabajando, y en la otra resolución, en la 976, está la plantilla, el modelo de planificación. Entonces, la idea es de que en esta tarea de este curso ustedes traten de, no sé si en la regional, porque yo me encontré en la comisión anterior que en algunas regionales ya estaban trabajando con esta plantilla y en otras regionales no. Nosotros acá, yo soy de San Nicolás, ¿sí? Nosotros en la regional San Nicolás, ya en el año 2019, antes de la pandemia, llegó a fines del 2019, llegaron, esta plantilla llegó, y ya la secretaria académica en el 2020 propuso, no de forma obligatoria, que comenzáramos a ver de qué manera la podíamos ir teniendo en cuenta todo lo que se solicitaba, ¿sí? Ahora, oficialmente, esta planilla está, pero todavía tenemos tiempo todo este año como para irnos adecuando a este formato. No sé si en Villa María ya lo tienen, ya lo están trabajando. Nosotros en Villa María, te cuento así, Lucía, nosotros en Villa María hicimos una capacitación, recibimos la ordenanza este año, ¿sí? Después de pandemia, este año, en febrero, hicimos la capacitación en cuanto a aquellos docentes que nos habíamos capacitado en competencia, y en base a eso, y la nueva formato de planificación basada en competencia, donde ya aparecían resultados de aprendizaje y bueno, todas estas partes, hicimos un curso con todos los docentes de nuestra facultad, de todas las especialidades, y lo pusimos como un marco de trabajo, modelo, digamos, como una forma en la que todos, el resultado de este taller era que todos íbamos a planificar bajo este modelo. Qué Y que bueno, las qué bueno. presentaciones se hicieron en este modelo en su totalidad, de todas las ingenierías que nosotros, al ser una facultad muy chica, tenemos química, electrónica, mecánica, sistema y el departamento de básica. Todos presentamos en este formato con Qué bueno, resultados de qué bueno. aprendizaje, etcétera. Y lo que estamos haciendo ahora, que se viene para agosto, es el cierre de este curso con la retroalimentación de todo lo que hemos recibido. Claro. Por supuesto que lo tomamos como prueba piloto, que lo vemos desde el punto de vista de esto como muy bueno tener la posibilidad de haber tenido este año, ¿cierto? La posibilidad de que todos nuestros docentes se pusieran a pensar en esto de los resultados de aprendizaje, en cada una de las secciones de esta nueva planificación, o de este nuevo formato de planificación, donde las consultas, las dudas fueron infinitas, porque es verdad, hasta las personas que habíamos hecho
cursos de competencia, fue replanificar la clase, fue ponerse a pensar desde otras perspectivas, desde la Totalmente, perspectiva del estudiante. exactamente, Entonces, totalmente. fue Cambia, todo un desafío. no es Yo lo una considero. cuestión, ¿sí? No es una cuestión de cambiarle el nombre, como yo siempre digo, no es que se le ha cambiado el nombre, es pararnos desde en otro lugar, ¿sí? Nosotros también acá hemos capacitado, yo he editado el año pasado y este año es la segunda cohorte, en la construcción del sílabus, ¿está? Directamente. Pero bueno, entonces vamos a ver, yo voy a seguir y ustedes me van a ir diciendo, a lo mejor comparándolo con lo que ya han ido trabajando y con lo que este curso les pide que agreguen a eso, a lo mejor que ya lo tienen trabajado. ¿Sí? ¿Seguimos adelante? Yo, Lucía, Perfecto. me ausento 10 minutitos para No hay retirar el problema. que te decía, Dale, pero ya me conecto de nuevo. dale, dale, dale. Dale. Bueno, la primera parte, yo voy a hacer un recorrido por esa plantilla y voy a ir señalando qué cosas a lo mejor ya las tienen y qué cosas está bueno que si no han trabajado, porque hay gente hay muchos que no son de Villa María. Entonces, a ver, de cualquier cosa me van consultando, me van diciendo. En la primera parte, en el primer punto, bueno, son todos los lineamientos mínimos que se requiere como para presentar la asignatura, en dónde, en qué departamento, carrera, nivel, en qué bloque curricular, la carga horaria, las personas que están a cargo de esa asignatura. El segundo punto es el de presentación y fundamentación, que bueno, acá lo que se ha este nuevo enfoque por competencia ha tratado de desestructurar algo que se venía haciendo, que por ejemplo, todas las asignaturas análisis matemático 2 de la facultad, no importaba, a lo mejor, a lo mejor tenían una estructura de cátedra, todas presentaban la misma planificación. No. Ahora esto implica que como está centrado en el estudiante y tenemos que definir las competencias en función, definir la meta, tenemos que definirla en función de cuál es la especialidad. Entonces tenemos que vincular esa fundamentación, vincularla con el perfil de egreso de esa carrera y de los alcances del título de esa carrera, ¿sí? De esa ingeniería. Por eso acá, por ejemplo, yo puse la relación, este esquema, para definir estos alcances del título, tenemos que hacer mención o tener en cuenta las actividades reservadas, ¿sí? Esas actividades reservadas, bueno, ahora en estos diseños curriculares de los que ya están definidos, los podemos sacar de ahí, que hay algunos que son, siguen estando las actividades reservadas que antes las podíamos encontrar en el libro rojo, están ahí, y también hay otras que no estaban en el libro rojo y se ha considerado que también son, que se han simbolizado, como digo yo ahí con el prefijo L, que son los alcances del título. Entonces, para poder hacer esa fundamentación tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a qué actividad reservada, en esa terminal, por ejemplo, yo puse un ejemplo acá de ingeniero metalúrgico, cuáles son las actividades reservadas que se considera la asignatura puede llegar a brindar un aporte a través de todo el trabajo que se haga en ella. Esa actividad reservada va a estar vinculada con determinadas competencias específicas y
que también acá yo señalo las del libro rojo, ¿sí? Y tenemos que también tener presente cuáles son dentro del bloque al cual pertenece nuestra asignatura, cuáles son los descriptores de conocimiento. Este estudio, este análisis de la actividad reservada, de las competencias específicas que podemos dar nuestro aporte mínimo o no, depende del año en que esté nuestra asignatura, es muy importante, y acá marca una diferencia entre lo que se hacía antes y lo que se está proponiendo hacer ahora, ¿sí? Entonces, es muy importante esto de tener bien definido cuáles son, por ejemplo, los descriptores de conocimiento que nosotros tenemos que trabajar. En base también a ello, a todo lo que yo antes había mencionado, a esa actividad reservada, a esas competencias específicas y a esos descriptores de conocimiento, hay un tercer punto de esta propuesta de planificación, que hay que detallar la relación que tiene la asignatura, o sea, a ver ese aporte, cómo es. No aporta, tiene hace una introducción, algunos elementos, como dice ahí, se enseñan los aspectos fundamentales de esa competencia específica, o tiene un nivel 2 o 3 donde ya se está profundizando más en esa, se puede aportar mucho más, y ya para el nivel de aporte es para, se tiene, bueno, eso es lo que yo les decía hoy, que es otro de los elementos que se estuvo trabajando, otro de los documentos en los que se estuvo trabajando, que fue en la matriz de tributación, que para determinadas asignaturas, que son las más específicas de cada una de las carreras, ya estaban definidas, ya hubo acuerdos para definirlo, pero hay otras asignaturas, como las de materias básicas, que no están definidas. Esto desde ya es algo que el docente después va, no es que lo propone y nada, esto después pasa al departamento, y en el departamento se va a analizar y se analiza esta cuestión de esta tributación o de cuáles competencias, por ejemplo, de las genéricas, en la asignatura aporta. Fíjense que yo había marcado en la diapositiva anterior, había marcado de las específicas solamente 2, las había recuadrado vinculada con la actividad reservada, porque ahí estaba marcando las de que desde mi asignatura podemos llegar en un nivel 1, brindar algunos aportes en algunas. Por ejemplo, nosotros trabajamos, mis materias análisis matemático 2, entonces trabajamos en algunos proyectos vinculados con 2 grupos de investigación, uno que es el de robótica y otro es el de comunicaciones. En el de robótica hemos, los alumnos que participan ahí que son alumnos nuestros y participan de este equipo, nosotros trabajamos con determinados contenidos que damos en nuestra asignatura, trabajamos en un proyecto de, por ejemplo, de modelizar, colaborar en cómo modelizar un brazo de robot con una determinada cantidad de movimiento. Y en el otro equipo también aportamos conocimientos, saberes, para el otro equipo, el de comunicaciones, está trabajando con los estudiantes, trabajando en la cuestión de un nanosatélite, ¿sí? en diseñar y poner en órbita un nanosatélite. Entonces estamos ahí, ese es el aporte mínimo, por eso están en las 2 competencias específicas, tenemos un nivel
le pusimos un nivel 1. ¿Está? Díganme ustedes si querés, Paola, comentar algo, comparándolo con lo que ustedes están haciendo, si hay alguna consulta, vos interrumpirme todo, cuando quieras, si no yo sigo avanzando. Bueno, sí, a lo mejor, Lucía, para que quede grabado para los demás compañeros, nosotros buscamos también de la misma manera que vos, esto de bueno, yo le llamo trazabilidad, ¿no? Hacíamos esa traza entre lo que es la actividad reservada, la Claro. competencia, que estaba cada asignatura. Nosotros en sistema, por ejemplo, es que la carrera en la cual yo pertenezco, teníamos una materia de tributación acordada entre todos los directores de departamento. Claro. Entonces, bueno, en ese taller y para todos los profes fue algo bueno interpretarla, interpretar mi materia, Claro. porque habían considerado que nosotros mínimamente aportábamos a esas competencias. ¿Sí? Bueno, por supuesto, la división que hicimos en la tecnológica de bueno, las competencias tecnológicas, las competencias específicas, las competencias sociales. Sí. Competencias sociales fue un tema que se habló mucho, ¿sí? Porque es algo como que nosotros decíamos, siempre lo tuvimos en cuenta, pero ahora lo tenemos que valorizar, escribir, Y colocar. explicitarlo, ahora tenemos que explicitarlo. Tenemos que explicitarlo, tenemos un montón de cuestiones que, bueno, en ese aspecto nosotros reconocíamos que teníamos mucho de aporte en cada una de las asignaturas, pero no estaba explicitado. Exacto. Entonces había que explicitarlo, en este momento era eso. Entonces lo que se buscó mucho es la trazabilidad. Claro. A ver, estamos entendiendo que esta competencia específica, con esta actividad reservada, con estos contenidos, el resultado de aprendizaje que se estaba redactando, es decir, toda una trazabilidad de tal manera que, bueno, eso era lo que mostramos y lo que se viene ahora en el taller, es decir, bueno, fíjense en cómo algunos docentes han logrado esa trazabilidad, ¿sí? Y cómo otros tenemos que seguir ayudándolo con capacitaciones, para poder lograr eso. Por eso para nosotros tener hoy todas las planificaciones en este formato, es decir, que el profesor intentó escribir sus resultados de aprendizaje, tratando de hacer esa trazabilidad que estamos hablando con la materia de tributación, fue algo para nosotros que fue un éxito claro, más allá de, claro, porque hay docentes que me dicen, me parece que no lo hice tan bien, pero era tu primera vez, no era lo esperado que lo hiciera perfecto. Exactamente. ¿Sí? Porque era su primera vez. Entonces, mientras más práctica vamos tomando, experiencia, vamos a ir logrando y el trabajar en esto. Equipo. Y el trabajar en equipo. También, trabajar en eso equipo, también. Trabajar porque, por ejemplo, yo lo veo en los cursos esto de construcción del sílabo, que tanto el darle a otra persona que a lo mejor no eras de, por ejemplo, yo tenía gente que a lo mejor eran de asignaturas que yo no conozco. Y bueno, el tratar de entender, porque yo digo, el resultado de aprendizaje tiene que estar escrito de manera tal que el alumno lo entienda, no que lo entienda el docente. Es el alumno, porque yo se lo tengo que dar al alumno para que él sepa qué es lo que yo espero de él. Entonces tiene que estar escrito de tal manera, en un lenguaje de tal manera, entonces yo le decía, es lo mismo que me pasa a mí si vos me das, a lo mejor yo que no todavía, no conozco tu asignatura, no conozco lo que es, pero yo tengo que tratar de leer ese resultado de aprendizaje y yo saber qué es lo que estás esperando de mí. ¿Me entendés? Eso lleva su tiempo, lleva su tiempo. Bueno, entonces acá en esta parte también depende, acá yo estoy mostrando simplemente la tablita esta que está acá a la derecha, arriba de la color amarilla, que es la mía de mi asignatura. Esa es la tablita que está ahí en la resolución, pero puede ser que ustedes, nosotros por ejemplo, no usamos esa para ir, hacemos una que
que ahora creo que, no sé si la incorporé en otra diapositiva, hacemos una en donde ponemos la justificación de por qué consideramos que nosotros hacemos aporte a esa competencia genérica, por ejemplo, de las sociales, por qué podemos lograr un determinado nivel, como por ejemplo, yo acá estoy, acá en 2, por ejemplo, esta que es la tecnológica, la número 1, que está vinculada con la cuestión de la resolución de problemas, la formulación de problemas. Entonces nosotros trabajamos, ¿por qué le pusimos un 2? Porque trabajamos muchísimo la cuestión de, ya sea desde cómo se plantea la teoría, a cómo se plantean las actividades a través de resolución de problemas, pero de resolución y de formulación de problemas y de modelización. Entonces, justamente ahora estoy terminando de escribir un trabajo para un congreso y tiene que ver en eso, en poner, justificar el por qué a lo mejor un 2 en una materia de segundo año de análisis matemático 2, a lo mejor yo no trabajo específicamente problemas específicos de ingeniería electrónica, pero sí enseñarles a formularse un problema, a ver qué es lo que tengo que hacer como para poder, tengo determinadas, por ejemplo ahora están haciendo un trabajo práctico en donde tienen que, en base a todos los contenidos que han trabajado en una unidad, 5, que es la de todas integrales, integrales múltiples, curvilíneas y de superficie. Entonces la propuesta de trabajo, apuntando a la resolución de problemas, es que busquen un objeto tridimensional en su lugar de trabajo, o en la ciudad, en la calle. No un objeto tridimensional de la casa, sino fuera de la casa. Un objeto tridimensional que ellos consideren que pueden llegar a problematizarlo dentro de un determinado contexto y ver de qué pueden preguntar sobre, con ese objeto, qué pueden preguntar de la situación en donde ponen inmerso ese objeto. Y utilizando tecnologías emergentes como es la realidad aumentada. Entonces, ahí está, y fíjense que ahí está la cuestión de actividades centradas en el estudiante, actividades en donde él va a tener que poner de protagonismo y nosotros acompañarlo para que, fíjense que son propuestas abiertas, en donde ellos tienen que, de acuerdo a la especialidad, de acuerdo al interés, de acuerdo a qué objeto le parece, lo tienen que modelizar, lo tienen que, con todos los conocimientos previos que tienen de álgebra y geometría analítica, lo tienen que modelizar, utilizar GeoGebra, y trabajar con el GeoGebra con realidad aumentada, no, toda una propuesta. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que ir, las propuestas que tenemos que ir ayornándonos en esta, y en la planificación, en esta se tiene que visualizar este cambio, ¿sí? Otra de las cuestiones que hay un cambio en lo que veníamos es formular la meta o los descriptores de competencias, como también se lo llama. Bueno, tiene una estructura para poderla redactar. Esta meta va a tener en cuenta esas actividades reservadas que nosotros habíamos señalado, esas competencias específicas que habíamos hecho la relación, esos descriptores de conocimiento. Entonces vamos a
a proponer un enunciado, la meta de lo que nos vamos a proponer como meta de la asignatura, ¿sí? Ahí vino Aldana, ¿sí? Les muestro, antes de los ejemplos les digo que es diferente a los objetivos, porque ya los objetivos es concreto lo que yo voy a hacer en la asignatura, ¿sí? Que están relacionados con, acá están relacionados con los contenidos, con el enfoque, con la dirección que yo le quiero dar a la asignatura. ¿Está? Por ejemplo, construir conocimientos del cálculo diferencial integral de funciones, de RN-NRM y ecuaciones diferenciales, considerando al alumno en el ciclo especial, que el alumno en el ciclo especial, el alumno en el ciclo de especialidad deberá utilizar estos conocimientos en forma instrumental. Ese es el objetivo general. Y los objetivos específicos que nos veníamos proponiendo siempre. Entonces, ¿qué es lo que ahora agregamos? Es que yo le decía que estaba en la meta, que esa meta se tiene, que es una competencia macro, que nosotros la vamos a tener que ir a través de los resultados de aprendizaje, irla desagregando, desdoblando, de manera tal de que sean competencias operacionales menores, cuestiones de poderlas ya poder poner en evidencia en lo que vayamos proponiendo que vaya haciendo el estudiante. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si lo alcanzan, la están viendo, ¿cierto? A la plantilla, al cuadrito donde está la meta, los resultados de aprendizaje. Fíjense que yo ahí, esto lo tengo preparado para ese curso de capacitación, esas capacitaciones que estoy, y lo tengo separado por corchete, porque yo siempre le digo que los resultados de aprendizaje tienen también una estructura, un verbo, un objeto de conocimiento, una condición y una finalidad, ¿sí? De esa manera... Así, perdón, así lo vimos, bueno, Paola te comentaba hace Sí, un rato que nos vimos en el taller, bueno, y ella fue claro, una de las que nos dio. exactamente. Así lo vimos y, bueno, por lo menos a mí me sirvió un montón y hasta el último momento tenerlos así y armarlos así, con esa estructura, ¿no? Y sacarle el corchete nomás después ya para la presentación. Exactamente, yo lo tengo acá marcado con los corchetes por la cuestión de que lo uso en las capacitaciones, ¿me entiende? Entonces por eso lo tengo bien separado, inclusive podría haber tenido también la de, bueno, y eso es lo que yo les decía, al costado que ponemos una tercera columna nosotros en donde justificamos, ¿sí? Y lo vinculamos ese resultado de aprendizaje a alguna de las competencias genéricas o específicas con las cuales nosotros no hemos señalado que vamos a poder contribuir. Bueno, después de la meta, bueno, está la cuestión de las unidades, que también ahora, en base a los, esperen que estoy moviendo, ahí lo voy a hacer bien chiquitito para que no me moleste, ahí está. Acá la idea, yo por ejemplo, señalo acá cuáles son de las ciencias básicas, cuáles son los descriptores de conocimiento. Entonces acá la idea, que lo veníamos hablando en el otro espacio de capacitación, es pegarle una sacudida a todos esos contenidos, esas unidades de contenidos que nosotros trabajábamos, y armar una nueva organización en base a esos resultados de aprendizaje que nosotros nos hemos propuesto, ¿sí? Porque la organización, para poder ir analizando los logros, los desempeños, las evidencias de esos estudiantes, vamos a tener que ir también reestructurando todos esos saberes
¿sí? Y no focalizándonos tanto, fíjense que acá yo puse saberes conocer, son las unidades temáticas, pero yo acá también en esta planificación, en mi planificación, en otra parte incluyo también cuáles son todos los otros saberes que entran en juego para en esos resultados de aprendizaje, tanto de saber hacer y como el saber ser, que están vinculados también con esas competencias genéricas sociales, políticas, afectivas, que era la que decía Paola, que ahora, yo le decía que ahora se hacen más explícita la contribución que hace la asignatura a esas, porque, por ejemplo, el trabajo en equipo o trabajo autónomo, siempre hemos trabajado, yo por ejemplo siempre he tratado de enseñarles a trabajar en equipo. Es un segundo año, señalándoles bien la diferencia entre hacer un trabajo en grupo que hacerlo en equipo. Pero para eso hay momentos del año que me tengo que una clase completa dedicarme a ese saber, ¿sí? Que no está, no lo vinculo con ningún. Entonces ahí está el corrimiento de este nuevo enfoque, ¿sí? Bueno, entonces les decía que estos contenidos, estos saberes conocer, hay que tratar de organizarlos en bloques, en unidades temáticas, en aquellas estructuras que estén vinculados de alguna manera, que tengan aspectos comunes para poder, a lo mejor, esos ser todos los que estén vinculados con una determinada mediación pedagógica, con un determinado resultado de aprendizaje, con un determinado sistema de evaluación. Después viene la parte metodológica, y como acá les digo, acá debemos detenernos, porque acá viene la cuestión de, a lo mejor, lo que se propone diferente en ese trabajo de este curso, para que ustedes agreguen a la planificación que ya tienen lista. No se está pidiendo que hagan una nueva, sino que a lo mejor, si quieren, lo pueden hasta agregar con otro color, por ejemplo, como para señalar qué es lo que se va sumando a la propuesta. Ustedes saben que, por ejemplo, acá la cuestión de mediación pedagógica está, seguramente han trabajado con toda la cuestión de ir analizando, como en la unidad número 2 habrán visto toda la cuestión de las estrategias, y todas las técnicas, todo lo que conforma todas estas metodologías activas en donde, con las cuales podemos llegar a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué sumamos a todo esto que ustedes ya deben estar trabajando? Sumamos el considerar que esto está sacado de un documento que lo deben seguramente conocer, que es un documento de CONIAU, en donde propone los tres tipos de contexto de hibridación, ¿sí? Un primer contexto de alternancia, en donde se van en forma secuencial, se van alternando encuentros presenciales y encuentros asincrónicos, y fuera del establecimiento a través de video, periodo, espacio, aula de videocomunicación bajo protocolo y disposiciones, ¿sí? Específicas. Está el segundo escenario de hibridación, que es el aula híbrida propiamente dicha. Es el aula híbrida que cuenta con toda la infraestructura y toda la parte tecnológica para trabajar dos grupos, uno en forma simultánea, un grupo en forma presencial en el aula, sentado en el aula, y otro grupo remoto en el mismo momento
a través de toda esa cuestión de dispositivos. Comentame, Paola, Aldana, si tienen aulas híbridas ya en la Facultad de Villa María. No. No. Yo te comento, nosotros lo que es aula híbrida, con esta definición que vos estás dando, que es simultáneamente Sí. 2 cursos o 2 comisiones No, la están misma recibiendo comisión. La misma comisión. El mismo comisión, pero separado los grupos. Exacto, para que sean un grupo más reducido, ¿cierto? Sí, Y poder exactamente. tener ese beneficio de tener grupos más reducidos. Nosotros no tenemos la tecnología Claro. aún para poder implementarla. Por ahí hay una cosa que nuestros docentes, inclusive yo, en forma equivocada, utilizamos este vocablo híbrido Claro. cuando tenemos esta clase presencial con la comisión en su totalidad y tenemos algunas clases sincrónicas en la virtualidad a Claro. través de la plataforma Moodle y a través de un componente de videoconferencia como es el BBB. Claro. Sería ¿Se en este entiende? caso, Pero sería claro, Paola, sería la alternancia la o estoy alternancia. equivocada. Sí, Claro. es un Sí, tipo de hibridación, porque hibridación se habla de combinación. La hibridación, siempre cuando, viste, es que está combinando dos posibilidades, dos formas a lo mejor de trabajo. Lo que sí ahora cuando, hablando en rigor, cuando se dice aula híbrida, una cosa es decir, hablar de contexto de hibridación, ¿sí? O estrategia de hibridación. Yo ahí puedo no hacer la cuestión esta de dar la idea del aula híbrida con toda la tecnología incorporada, micrófono, cámara, los dos grupos simultáneos, uno acá en clase, otro en remoto. Podemos ampliar ese vocabulario, hablar de contexto de hibridación, y entonces estaríamos hablando en esa primera, fíjate, en esa primera que yo dije, definición de estrategia de alternancia, que es secuencial, y la otra mixta. La otra mixta, claro, la otra mixta que también serían las clases presenciales, como dice ahí, y otro periodo en que ahí se desdoble el grupo y algunos estén en el aula y otro a modo remoto en forma también simultánea. Entonces, fíjate las posibilidades, las diferentes posibilidades, y esto es un documento oficial de la CONEAU que seguramente, si ustedes no lo tienen, yo ahí les puse el link de donde se puede descargar, que está muy, muy interesante cómo lo trabaja a cada uno de estos 3 contextos. ¿Sí? Bueno, perfecto. la idea es poder dialogar con este documento, como digo yo, dialogar con esta planificación que van a construir ahora para este curso, y pensar. La propuesta mía es la siguiente: eso que yo les decía que lo pueden llegar hasta agregar con otro color diferente a lo que ya tienen listo, porque ustedes ya tienen un montón, parecería que tienen ya armado. Entonces, ¿qué pasa si para el segundo cuatrimestre en la facultad hubiera un aula híbrida y ya hubiese yo recibido la capacitación? Fíjense que ahí en la unidad número 3 hay un video, hay muchos videos. Hay un video que es el específico de todo cómo el manejo de la cuestión tecnológica, de cómo trabajar desde el punto de vista técnico, cómo trabajar. Entonces, supongamos que nosotros tenemos conocimiento de que tenemos que tener esto, que tenemos que tener esto, que podemos llegar a tener una persona que nos asiste, porque acá
trabajar en las aulas híbridas con toda esta cuestión de tecnología, se hace demasiado complejo trabajar en forma sola, un solo docente, pero a lo mejor podemos llegar a tener algún becario que trabaje con nosotros, algún ayudante que pueda llegar a trabajar. Entonces, ¿qué pasa si aparece, por ejemplo, en segundo cuatrimestre? Pienso en mi asignatura. Todas las clases en que yo trabajo en mi asignatura se podrían trabajar en el aula híbrida, o algunas podría yo hacer un mix, como yo, esa estrategia mixta, y podría ser presencial, otra con aula híbrida. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se pongan a pensar, o a lo mejor a fundamentar dentro de esta parte, dentro de la cuestión de en la parte de metodológica. Bueno, acá está otra vez la definición de aula y de clases híbrida, ¿sí? La que, vuelvo a repetir, la que está con toda la cuestión de el trabajo simultáneo con los dos grupos, uno presencial y otro remoto. Entonces, ¿cómo planificar las actividades de esa clase en algún escenario de esto de hibridación o bimodalidad? Porque esta bimodalidad, ¿sí?, yo lo relaciono mucho con esa estrategia de alternancia. Y viene a ser, por eso están vinculados acá escenario de bimodalidad, hibridación, y están medio como en forma conjunta mencionados. Ustedes en el taller que tuvieron con Abril el viernes pasado, planteaba en una de las diapositivas que qué desafío encontrábamos en esta modalidad de trabajo. La primera, si yo trabajo en una aula híbrida pura, las cuestiones técnicas. Después, las cuestiones pedagógicas y metodológicas, cómo nos organizamos, cuáles son las cuestiones, las actividades, la forma de trabajo, el diálogo que vamos a hacer con los alumnos, la distribución de los tiempos, de cómo la comunicación, la atención a cada uno de los dos grupos, desde ya las competencias digitales y el manejo de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de materiales digitales, temporalización, la toma de decisiones respecto de un recorrido razonable y optimizado, decisiones como deben conocer, decisiones curriculares, decisiones tecnológicas que tengo que tener, decisiones, algunas decisiones en cuanto a pensar de que si estoy en un espacio de aula híbrida o en algún escenario de hibridación mixta, por ejemplo, tengo una estrategia mixta, no va a ser lo mismo todo lo que yo pueda a lo mejor ir haciendo en una clase comparada como si fuera toda presencial, ¿sí? No va a ser la misma, porque hay muchas cuestiones que se suman para tener en cuenta. Entonces, fíjense, yo les señalo esta estrategia mixta como una posible forma de pensarlo. Al no tener aulas híbridas, se puede pensar esto: bueno, ¿qué haría yo? ¿En qué momento del año? ¿En qué momento de la asignatura? ¿Para qué saberes estaría mejor trabajar? ¿Cuáles me resultarían más fáciles ahora en un primer intento? Es como lo que vos decías, Paola, cuando se pusieron los docentes a hacer los resultados de aprendizaje. En esta primera propuesta de planificar con esta estrategia, planificar, no te digo toda la asignatura, hacerla en aula híbrida, sino momentos determinados de
de la asignatura en que se pueda trabajar con el aula, que son, a lo mejor, se prestan más el tipo de actividades para trabajarlo de esta manera. Entonces, va a haber que pensar lo que se realizará en forma no presencial, lo que se realizará durante el tiempo de aula híbrida y lo que se realizará en la presencialidad, teniendo en cuenta esta estrategia mixta. Entonces, por ejemplo, se pueden organizar las actividades armando una estructura como esta, donde yo vaya, fíjense, planteando cuál es el resultado de aprendizaje que que me propongo, a lo mejor, que inclusive puede ser algún resultado de aprendizaje. No me di cuenta de hacer una captura de otras tablitas que yo muestro en las capacitaciones, en donde vieron que yo les mostraba que estaba la meta. De la meta yo había establecido 5 resultados de aprendizaje. De esos 5 resultados de aprendizaje que son del año, hay 3, los 3 primeros están vinculados con los descriptores de conocimiento, con los saberes, más que todo saber conocer y hacer. Y los 2 últimos resultados de aprendizaje son transversales a los otros 3, porque están más vinculados con el saber ser. ¿Sí? Entonces, que esos resultados de aprendizaje, esos 2 últimos, también yo puedo rescatar evidencia con determinadas actividades de trabajo que doy, por ejemplo, cuando doy los trabajos prácticos para trabajar en equipo, cuando propongo en el aula virtual hacer determinadas, yo les llamo actividades simulacro, y bueno, entonces ustedes elegirán cuál de todas esas actividades son las que a lo mejor se podría, en esta primera propuesta de trabajo bajo esta modalidad, cuál podría yo pensarla. Entonces, a ver cuál es el tiempo que le voy a designar, diciendo esto que yo le digo ahora, que hay que contemplar más tiempo todavía. ¿Cuáles son las actividades que va a ser son las mismas actividades las que va a ser el que está presencial que el que está en remoto? ¿O van a ser actividades diferentes y luego en un momento en común se van a complementar? Y vamos, ¿de qué momento se comparten las producciones, la interacción entre los participantes, la actividad del docente, los recursos y las medidas sanitarias, considerando más que todo en la cuestión de los que están presenciales? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. A partir de todo esto, Sí, totalmente. a partir de todo esto, saben ustedes que después viene vinculado, yo les digo que son las 3 patas de esta planificación: los resultados de aprendizaje, la mediación pedagógica, el sistema de enseñanza que yo propongo y el sistema de evaluación, que son las metodologías y las estrategias de evaluación. Entonces, acá, a lo que ustedes ya tienen, ya pensado, agregar eso que han propuesto, de ese momento, de esas actividades que proponen para trabajar durante, qué sé yo, durante 2 semanas, 3 clases en aula híbrida, o en un determinado periodo que ustedes consideren. ¿Cómo voy a hacer la evaluación formativa? ¿Cómo voy a hacer la evaluación durante ese día que estoy haciendo la clase? ¿Cuáles van a ser aquellas cuestiones que voy a tener en cuenta como para que me muestre ese logro de ese resultado de aprendizaje? No hablo a lo mejor de una evaluación sumativa, de un parcial, de un trabajo, sino de esa evaluación formativa, el de la clase, el que a lo mejor puedo proponerles hacer un organizador previo y que un organizador de todo lo que se ha trabajado, o un diagrama
o una práctica simulacro, que hagamos algún ejercicio y lo compartan, lo entreguen, o hacer algún crucigrama, o hacer algunas actividades como para ir evaluando el trabajo de esas clases. Vieron que yo les decía de las 3 patas, una organización que sirve de mucho, es esta cuestión de ponerlo a lo mejor, de vincularlo en una tabla, el resultado de aprendizaje, los criterios de evaluación, que también los criterios de evaluación también ha sido todo un desafío, la redacción para que se propone a partir del enfoque por competencia. ¿Sí? También tiene una estructura, ¿sí? Que tiene un verbo, tiene un objeto de conocimiento y tiene una condición. Yo siempre les decía que muchas veces en los criterios de evaluación uno ponía a lo mejor en vez de un criterio de evaluación de lo que yo quería, un descriptor del desempeño, yo ponía una categoría, por ejemplo, qué sé yo, presentación oral, ¿sí? O ponía informe escrito. Entonces, no, acá tenemos que, en base a ese resultado de aprendizaje, redactar criterios de evaluación que estén vinculados, relacionados, coherente a la mediación pedagógica que se ha propuesto para ese resultado de aprendizaje. Y fíjense que acá están, en esta tabla en la que yo les decía, en donde para cada resultado de aprendizaje, además de esos saberes conocer, de esas unidades, esos bloques, unidades didácticas, esos bloques de conocimiento, están el saber hacer y el saber ser, con el tiempo. Entonces, a lo mejor ustedes pueden pensar también esto de, suponiendo un momento del año en que puedan trabajar en un contexto de hibridación, elijan a determinados saberes, vinculado con un determinado resultado de aprendizaje, y ver de qué manera pueden, incorporando estas cuestiones, este desafío de pensar esta cuestión de la... Bueno, están los instrumentos que también los deben haber estado trabajando, que son las rúbricas, que las rúbricas es, yo digo, un instrumento de la prehistoria. Lo que pasa es que ahora estas rúbricas están más como conocidas, y están, no todas las rúbricas que encontramos en internet son rúbricas que se ajustan a un enfoque por competencias. Tiene que ver con esa cuestión de los criterios que yo les decía, que están más mencionados como categorías, y también, también tiene que ver con la cuestión de lo que yo quiero ver en ese desempeño que tenga el alumno. Entonces, fíjense, acá vuelvo a tener otra vez para mi asignatura la meta, los 5 resultados de aprendizaje, que si ustedes se fijan, los 3 primeros son los que están vinculados con los descriptores de conocimiento. Esos 3, en base a esos 3 resultados de aprendizaje, la asignatura los contenidos, las unidades temáticas están divididas en 2 unidades didácticas. La primera unidad didáctica vinculada con los 2 resultados de aprendizaje primero,
es la más extensa, y la segunda unidad didáctica vinculada con el tercer resultado de aprendizaje. Esa tercera unidad didáctica que está vinculada con ecuaciones diferenciales y con sistemas de ecuaciones diferenciales, bueno, ahí está los distintos, son distintas subunidades que están incluidas dentro del donde están los distintos contenidos, pero están unidas en un bloque porque están relacionadas con un resultado de aprendizaje. Y los dos resultados de aprendizaje últimos, el 4 y el 5, tienen que ver con esa cuestión que yo les decía, con la cuestión del trabajo en equipo y con la cuestión del trabajo, la valoración del aula virtual, de todo lo que como un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, como un ambiente virtual de autogestión y autoevaluación. Olvidarnos de que el aula virtual, la concepción anterior, el uso anterior que hacíamos como un repositorio, sino tenemos que también plantear el aula virtual como un espacio donde el alumno entre para practicar algo, simular algo, aprender algo diferente a lo mejor a lo que en el aula, en la clase, en la presencialidad lo trabaja. Diferente y complementario. Lucía, Sí, yo te quisiera hacer una pregunta sobre el RA5. sí, ¿Sí? sí. El verbo dice que vas a valorar, ¿cierto? Valora. Ujú. Ahí está enfocado esa valoración. ¿En el aula virtual o en la autogestión y la autoevaluación? Claro, yo voy como ambiente virtual, todo el objeto de conocimiento, ¿sí? En Sí, el eso. aula virtual de análisis 2 como ambiente virtual de autogestión y autoevaluación de aprendizaje. Todo es el objeto de conocimiento. Todo eso. Ah, bien, ¿Te bien, das bien, cuenta? bien. Sí, ahora me doy cuenta. El aula virtual de análisis matemático 2, y hago como una aclaración, que no es el aula virtual como un repositorio, ¿te das cuenta? La particularizás. Es claro, la defino, ¿sí? Es como que la estoy definiendo, que es un espacio virtual en donde autogestión y autoevaluación. Entonces, ¿qué voy a valorar del trabajo a partir de las herramientas? Entonces, yo, por ejemplo, planteo un montón por ejemplo, antes de las actividades de evaluación, determinadas actividades de evaluación, que pueden ser algún trabajo práctico que ellos trabajan, que lo hacen en equipo y lo trabajan en sus hogares, pero forma parte del sistema de evaluación, o por ejemplo los parciales. Entonces, en cada una de esas propuestas de trabajo, a través del aula virtual, les planteo videos, tutoriales, actividades interactivas, como para que ellos vayan a lo mejor dándose cuenta de algunas cosas que tienen que, algunas cuestiones, por ejemplo, de realidad aumentada, o de la resolución de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, les hago con Hot Potato, les pongo un montón para que ellos se vayan autoevaluando y les doy la respuesta, o les hago cuestionario de simulacro como lo de parcial, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones, yo siempre les digo que yo valoro que ellos se metan al aula y las tratan de hacer. Entonces, yo veo a través de hacerle el seguimiento a los estudiantes de esta cuestión de usarlo a todas esas herramientas que yo les propongo, es una valoración más que tienen para sumar a la cuestión de, en ese momento, si yo estoy trabajando con ecuaciones diferenciales, entonces
para poner a lo mejor la nota, la calificación que yo tengo que poner después en la planilla oficial, que me tengo que mandar a materias básicas, ¿sí? El sistema mío de evaluación considera no solamente la nota que tiene en el trabajo práctico, la nota que tiene en el parcial, sino también cuál fue la cuestión de cómo él utilizó y valoró eso, porque después me lo mostró también en cómo resolvió el trabajo práctico. A eso apunto. ¿Sí? ¿Está Participación en bien? los foros, de cómo utilizan los foros. Claro. ¿Está? Nosotros, claro, a mí me hace ruido, por eso yo te consultaba. ¿Sí? Yo en mi cátedra trabajo con desafíos virtuales, ¿sí? Que Ujú. sería más o menos lo que vos propones. Sí, Estos desafíos virtuales consisten en esto que estamos charlando, ¿cierto? Participar en un foro reflexivo sobre una temática específica, un mapa conceptual colaborativo, etcétera, un aporte en un panel de paddle, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los desafíos virtuales, ¿verdad? Que en este caso, mi objeto de aprendizaje es este tema de, bueno, que el chico que generalmente utilizamos la heteroevaluación y la autoevaluación para autocorregirse ellos en algunas cuestiones, y la heteroevaluación que lo hacemos entre los compañeros con respecto a los desafíos. Ese es mi objeto de aprendizaje, ¿sí? El aula virtual yo no lo pongo dentro del resultado de aprendizaje, porque me parece que como que yo pensaba, ¿no? Como que lo estoy encasillando en esa aula virtual, y puedo usar otro ambiente para hacerlo también, que no sea un aula virtual. A ver si me sí, explico. sí. Yo Yo lo puedo que voy, usar, claro, pero yo, ¿sabes qué, Paola? Yo apunto más el tipo de actividades que yo les propongo, apuntan más para como ayuda para que ellos puedan lograr a lo mejor hacer un trabajo práctico o puedan autoevaluarse ellos para saber a ver qué es lo que les falta todavía para estudiar para un parcial, qué es lo que todavía a lo mejor es tan flojo. Yo no por ejemplo, no son de que abro un foro, por ejemplo, o un muro para que me comenten sobre algo que vieron en algún video. claro, ¿Te das pero cuenta? por ejemplo, nosotros usamos un Socrative, que es un Ajá. software que nos permite hacer preguntas de Sí, múltiples también, que es muy parecido al cuestionario de Moodle, pero tiene sí, otras alternativas, sí. como más flexible, y podemos visualizarlo. Los chicos lo trabajan muy bien del teléfono móvil. Entonces, bueno, el Socrative yo no lo puedo incluir en el aula virtual. Claro, Está, claro. a lo mejor está con la consigna, pero lo Pero trabajamos podrías vos desde afuera. Pero vos podrías, yo porque acá nosotros trabajamos, no trabajamos con esa otra aplicación, pero porque uno del, el aula, nosotros nos dedicamos mucho a esta cuestión de la producción, como yo digo, eh, la edición y la producción de esta aula virtual, ¿me entendés? Como realmente un entorno de enseñanza y de aprendizaje más que todo. Sí, totalmente. Entonces, Nosotros también es mucho énfasis el claro, aula entonces a lo virtual. mejor vos podés poner, en vez de ponerlo a toda esta cuestión de que porque yo considero que el alumno también tiene que, ¿por qué pongo el verbo valora? A ver, hablemos de eso. ¿Cuáles serían los Exacto, criterios de evaluación para exacto, decir él está valorando el sí, aula virtual como ambiente de autogestión? claro. A ver, ¿cuáles serían algunos de esos, o uno solamente, para yo poder entender por qué va la palabra, por qué va el verbo valora ese ambiente de autogestión, ese ambiente de autoevaluación, de aprendizaje? Claro, porque yo a mí ahora, por ejemplo, a ver, un verbo que se pueda desprender en un nivel menor que el valora, porque él analiza, analiza, por ejemplo, o evidencia el aporte o reconoce, ¿sí? Reconoce
o evidencia, conocimientos de los aportes del video, de realidad aumentada. Lo quiero redactar, no me sale ahora redactarlo. Pero entiendo, en la o sea que... cuestión. Yo trato de inclusive en estos dos últimos, lo pongo más en la cuestión de, en las rúbricas de, ahora voy a buscar, no lo tengo ahora acá a mano, pero es una lástima para no meterme, pero yo tengo rúbricas y criterios de evaluación que se desprende de cada uno de los resultados de aprendizaje, ¿sí? Claro, seguramente. Exacto. Yo claro, yo hacía Ahora solamente cuando para dejemos hacer, de compartirlo, busco rapidito claro, y lo para hacer este muestro. debate y tomar, ¿cierto? Lo único que yo quería, o sea, me llama la atención y charlo con vos y me parece excelente, y con Aldana, es este tema de cómo hago yo con los Sí. criterios de evaluación para determinar para poder seguir, para poder determinar que el chico está valorando. Claro, Sí. Hablando de un alumno de como una segundo año. medición, no, como cómo mido ese valora. A eso sería, Paola, yo también, claro, yo también me trato de pensar en cómo Espere, que se me fueron medirlo. las diapositivas. Ahora lo voy a buscar, Si quieren terminamos a lo mejor. Ahora voy a buscar esa tablita que ya tengo para ponerles específicamente para el resultado 4, el resultado de aprendizaje 4 y 5, cuáles son. No son tantos criterios, por lo que tengo en la cabeza, que memorizo ahora en la cabeza, son dos criterios de evaluación que tengo y he hecho una matriz con esos dos criterios de evaluación, nada más, ¿me entendés? O sea que yo estoy viendo el trabajo del alumno, hago el seguimiento de cómo el alumno a lo mejor después da evidencia de algunos de los materiales, a lo mejor de los videos, por ejemplo en la resolución de, yo ahora del trabajo práctico de realidad aumentada, ¿sí? Entonces, ¿qué le incorporé en la plataforma? Un montón de links, un montón de videos en donde se propone esa modelización que yo les digo de los objetos tridimensionales que él puede encontrar en su entorno, en su contexto. Entonces, si después el estudiante, yo reconozco que ya sea en un objeto que está propuesto en esos videos o en otro, yo me doy cuenta que hay algo de que lo que en esos videos se proponía, que estaban muy específicamente elegidos para que él reconociera ahí estoy valorando que él utilizó el material que yo le estoy dando, todas las herramientas y los recursos, estoy valorando y estoy dándole a lo mejor una cuestión de sumarle a la competencia esa que yo quiero, a ese resultado de aprendizaje al cual estaba vinculado. Por eso te digo que estos son transversales, no son resultados de aprendizaje solos, ¿me entendés? Como es el resultado de aprendizaje 3 que yo te estoy hablando. Entonces, si ellos tienen que hacer un trabajo práctico, ellos hacen 3 trabajos prácticos en el año, uno vinculado con cada uno de los resultados de aprendizaje. El que están haciendo ahora de realidad aumentada está vinculado con el resultado de aprendizaje 2. Entonces, que voy y lo hacen en equipo, trabajan en equipo y trabajan con mucho material que yo les estoy dando en el aula, para que visualicen y practiquen en el aula para poder hacer ese trabajo práctico. Entonces, si en alguna después, cuando yo estoy valorando ese trabajo práctico, corrigiendo ese trabajo práctico, yo observo, van a estar a esa rúbrica que está vinculada con el resultado de aprendizaje 2, le voy a agregar esa rúbrica del resultado de aprendizaje 5, esos dos criterios más, y eso va a sumar
a la ponderación final que va a tener ese alumno en ese trabajo práctico. Así utilizo estos dos resultados de aprendizaje transversales, como complementos a los otros resultados que están más vinculados con los saber, hacer y conocer. ¿Está? Sí, sí. Sí, sí, eso queda súpermente claro. Es todo. Todo hemos trabajado de esa manera, es decir, con resultados de aprendizaje que están relacionados más con el saber hacer, con el saber conocer, Claro. y después tenemos esos resultados de aprendizaje que son transversales a los otros resultados de aprendizaje. Claro. Lo único que a mí me cuestionaba, y por eso charlaba con vos y con Aldana, es que cuando hablamos de valora, es como que yo lo veía más desde el punto de vista de la perspectiva del docente, que si está valorando el chico eso o no lo está valorando, o desde el punto de vista del estudiante. ¿Cómo lo ve el estudiante? ¿Lo ve como una valoración? Yo les hago hacer otro? les hago hacer muchas autoevaluaciones después de cada uno. Claro, está bien. Entonces eso, ahí sí, también sí, tenés otra suma, ahí tenés otra otro suma. aporte, otra cuestión más que suma a esta valoración, porque ahí realmente, claro. Entonces yo les hago hacer muchas autoevaluaciones después de cada una de las instancias de evaluación, o después de cuando estamos cerrando determinados bloques de temas o de trabajo, ¿sí? De unidades, les hago hacer, o que hayan entregado un trabajo práctico, les hago hacer autos de evaluaciones, muchas autoevaluaciones, y ahí también, está perfecto, en sí, esa sí, autoevaluación está la cuestión de valora también. Bien, perfecto. Era simplemente eso, digamos, como para que charlar, digamos, sobre este verbo que hemos seleccionado. Yo también trabajo con chicos, nosotras con Aldana creo que yo por lo menos trabajo con alumnos de primero y segundo, es decir, que tienen una particularidad específica esos tipos de alumnos porque no tienen toda la formación previa que cuando yo trabajo con alumnos que están en cuarto año de ingeniería, por ejemplo, ¿sí? Entonces la palabra valora para un chico de primer año, me costaría pensar en esos criterios de evaluación. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso me gustó esta charla como para poder yo también ahora lo vamos a ver, terminamos otras herramientas. Y ya te los busco, a ver si los sí, encuentro discúlpame, rápidamente. Lucía. No, para nada. Vos discúlpame la pregunta, pero es como no, para lo que pasa justamente es que no me acuerdo para decírtelo, redactártelos así. No, por supuesto, ninguna de nosotros nos acordamos de todo. Pero yo enseguida te lo busco, porque los tengo hechos tanto para el 4 como para el 5. Y los tengo claro. en un documento que es el que tengo todas las rúbricas para poder Totalmente, trabajar. en eso perfecto, no hay ningún problema. Era por el verbo, solamente eso. Te agradezco muchísimo para tu nada. respuesta. Por eso les digo que participen, que así podemos intercambiar. Sí, a mí lo que me llama la atención con respecto a eso también era un poco para ver si uno lo puede incluir. No sé si Paola también pensaba lo mismo. Claro, porque yo cuando planteé mis resultados de aprendizaje no me imaginé de incluir algo así como lo de la plataforma o la del campus virtual como uno más. Sí lo usamos y con algunas herramientas. Bueno, yo aprendí un montón durante la pandemia porque ya lo usábamos antes, pero como vos mencionabas, de repositorio básicamente. Claro. Después ya empezamos a incluir algunas cosas más y ahora en este cuatrimestre, en realidad yo algunas cosas que hicimos en pandemia las seguí utilizando porque me pareció que fueron buenas, tipo de cuestionario y ese tipo de cosas, pero no me imaginé plantearlo como un resultado de aprendizaje. En realidad, en el esquema de la planificación, digamos. Así que me interesa también como para... Ahora vos sabés que yo ya hace ya esta redacción de los resultados de aprendizaje lo tengo planteado ya desde hace varios años. Y porque los descriptores de conocimiento y más o menos uno va cambiando año a año, a lo mejor más que todo la cuestión de la mediación pedagógica que tiene que
que hacer de acuerdo al grupo que tiene de trabajo, pero la cuestión de los resultados de aprendizaje, por eso hay que redactarlos de una manera que a lo mejor puede cambiar, a lo mejor alguna condición puede llegar a cambiar, porque de acuerdo al grupo, de acuerdo a lo que se dio el año anterior, nosotros, pero esta cuestión del aula virtual, a mí me parece muy importante incorporarlo para realmente, y más que todo me parece el trabajo que realizo en cuestión de que el alumno, en vez de valora, que él valora, es como que reconoce que ese espacio no es un espacio complementario, es como que estuviera, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos hecho es un video, entre dos profesores lo hemos hecho. Creo que en el aula virtual hay como 100 videos en toda la materia, realizado por nosotros. No hay videos que no sean nuestros, explicando la resolución vieron que yo les dije que nosotros la teoría la hacemos a partir de una formulación problemática, a partir de como un enunciado de un problema, y a partir de ahí, por ejemplo, el teorema de Green, cualquiera, lo planteamos desde ese lugar, y bueno, ellos después tienen los videos, también de toda la parte de los ejercicios, como para escucharnos otra vez, aparte de la clase presencial, escucharnos después en sus casas. Entonces, el poder que ellos, por ejemplo, en esta autoevaluación, nos reconozcan que han aprovechado y que hacemos muchas encuestas a lo largo del año, también sobre cómo les han parecido los videos o cómo le han parecido los apuntes que se le ha dejado o las claves de autocorrección que le hemos facilitado. Entonces, todo eso suma a esta cuestión del verbo valora. ¿Me Está entienden? bien, como encuestas, claro, de todo del material que se Exactamente. que le pareció. Bien, Exactamente. está bueno eso. Inclusive, por ejemplo, de estas prácticas simulacro que hacemos, ellos te lo viven diciendo permanentemente que les ha servido como para prepararse para esos parciales, o les ha servido como para preparar un trabajo que han tenido que hacer. ¿Sí? Bueno, Yo le sigamos. pido, Lucía, Sí. yo le pido disculpas a las dos, pero yo Bueno. entro a una videoconferencia ahora. Esto va a quedar grabado, Ya así cerramos. Ya que cerramos. sí, entro a otra video porque Sí. ya me están llamando y me están diciendo qué pasa que no entras, qué Nos pasa que hemos no puesto a entras. conversar muchísimo, va a ser muy largo el video, pero no importa. Claro, pero muy Pero muy claro, productivo, por ¿qué eso es te quiero agradecer. Paola, antes que te vayas, ¿qué es lo que quiero que ustedes ayornen a las planificaciones que ustedes tienen? Porque a mí me piden que ustedes entreguen así una planificación que esté en el enfoque por competencia y que incluya esto de planificar en estos contextos de bimodalidad e hibridación. Bueno, sigan este documento, y donde yo señalo esta cuestión de agregar a la parte metodológica y a la parte de evaluación, cómo podrían pensar, si les tocara en el segundo cuatrimestre, qué actividad podrían, qué temas, con qué resultado de aprendizaje podrían implementar y qué tendrían que tener en cuenta, qué actividades podrían proponer, ¿sí? Eso es lo que quiero que... No es que se pongan a hacer una rúbrica, no, eso no me interesa, sino
ya lo tienen todo esto, ven acá, cómo hacer el cronograma, cuáles son los recursos, aquí debemos detenernos por eso, ¿me entienden? Bien. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, acá son algunas cuestiones de privilegiar el aprendizaje activo, la heterogeneidad, y esta modalidad en 2 audiencias simultáneas requiere de trabajar con los 2 equipos, de ver de cómo trabajamos y de que no se sienta un equipo menos protagónico que a lo mejor que el otro, y que se tengan en cuenta momentos como para interactuar entre ellos, o que nosotros consultemos o que trabajen en forma conjunta. Por ejemplo, una experiencia de esta interacción de aula híbrida propiamente dicha es que no en facultad no hay aulas híbridas, es en la facultad de Rosario, me comentaba otra profesora, es que una presentación oral, una exposición oral de un trabajo práctico, lo realizaron, la presentación la realizaron, así en un aula híbrida habría los alumnos que estaban en la presencialidad, estaban trabajando con una maqueta, y mientras los otros que estaban en instancia remota, hacían toda la cuestión de la presentación y de la cuestión de mostrar lo que habían preparado. Me pareció muy bueno. Entonces, acá les dejo algunos tips para las clases híbridas, para tener en cuenta, y nada, ya con eso me parece. Ahí está, ahí Laura, ¿cuánto, Laura? Hola, a ver, mientras yo voy buscando, dejé de compartir y voy buscando a ver si encuentro rápidamente lo de los criterios. A ver, yo tengo que tener acá encontré el archivo, acá ya lo encontré. Vamos a ver. Acá está. Esperen. Laura, ¿quién es? ¿Cómo? No sé si... Acá. Acá está. Ahí estoy mostrándoles este resultado. Esperen que lo estoy poniendo en una hoja, así ya lo miramos. Ahora sí. Ahí te pone Laura, no sé si no tendrá para hablar, te pone un también mensajito. es de Villa María. Ahí comparto. Todo de Villa María. Todo Villa María. En la corte anterior en la comisión anterior, fíjate acá que está el resultado ese de aprendizaje del valora, y viste que yo te dije la palabra reconoce, me parecía que la palabra reconoce, ven, acá hay 2 criterios, me parecía que había 2 criterios, reconoce las posibilidades de comunicación sincrónica y asincrónica ofrecidas en el aula virtual, las reconoce y las aprovecha, contribuye con debates y saberes en las situaciones problemáticas y actividades planteadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, contribuye, hay un foro que ellos tienen como para compartir las resoluciones de ejercicios. Entonces, ellos hacen un ejercicio y lo proponen en el foro y se autocorrigen entre ellos. Claro. ¿Está? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y, Sí, por lo que veo, acá planteas como niveles, por decirlo de alguna manera, exactamente. en donde dice principiante y tienes básico, entonces solo plantea consultas, pero no abre debates, claro, vas como Exactamente. Entonces yo lo voy, definiendo como niveles.
Claro. autónomo, plantea nuevos temas de discusión. Sí, está ahí un poco más especificado ahí cómo Claro, sería. claro, yo no me acordaba bien, pero me acordaba de la palabra reconoce, y la otra es la que contribuye con debate, o sea, que abre debate. Claro, Entonces, de esa manera, él está, debate en cuestión, a lo mejor, de alguna resolución. Ellos saben que no tienen calificación, que yo no, si suben alguno de los ejercicios y está mal resuelto, o otro alumno, eso a mí lo que me interesa es que ellos reconozcan ese espacio para poder hacer eso, porque ellos están en eso, están leyendo lo que a lo mejor otro, y se dan cuenta de que a lo mejor ellos también se estaban equivocando en eso mismo, esa cuestión. sí, eso por ahí yo le digo a los chicos del trabajo, no siempre resolver solo los ejercicios, que Exacto. otro te da otra mirada y a lo mejor uno está enfocado y encasillado en algo y equivocado y el otro te abre Exacto. otro panorama y otra, sí, eso está bueno. Y el plantearlo así como vos lo decís, en un lugar en donde puedan, claro, subir un ejercicio y todos los otros hacer un aporte, o todos lo vean, o todos... Está bueno. O por ejemplo, hay veces que hay algún alumno dice que hasta acá llegué, profe. Hasta acá llegué. Entonces hay otro que a lo mejor suma lo que le faltó. Entonces, y no todos se enganchan, ¿eh? No todos se No, enganchan. Pero seguro, seguro. ellos saben que eso también les va a servir para poder, que se espera eso también de ellos. Sí, 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 sí. Que Sí, ellos sí, sí. logren valorar que está ese espacio, que lo puedan aprovechar, porque les sirve para que aprendan, para que puedan, Seguro. ¿te das cuenta? Te Entonces, entiendo perfecto, sí. Me lo a estoy eso apunto. imaginando yo también Es tu para materia. implementarlo, sí, 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 tal Bueno, cual, tal cualquier cual. cosa después te lo mando Sí, a no, eso, pero podés adaptarlo, podés hacerlo a tu... claro, ¿ah? seguro, seguro, sí, sí, Bueno, sí. El hasta entonces, acá llegué, profe, y todo eso es muy habitual y muy claro. claro, pero muchas veces ellos a lo mejor tienen el temor porque dicen, Sí, de no compartirlo, ¿está? Entonces, ellos saben que tienen el aula, por eso digo de autogestión y autoevaluación, evaluación. ¿sí? Sí, sí, Ellos sí, sí. autogestionan su aprendizaje, ellos se van, este, Sí, yo he utilizado algunas preguntas de autoevaluación antes de parciales, eso lo he utilizado, pero bueno, esto por ejemplo no se me había ocurrido algo de plantearle alguna consulta de alguno que incluso le sirve a otros y que a algunos sí ayuda a otros porque sí le salió. los foros que esos que están abiertos, porque hay foros que son foros Sí, para que ellos, sí, sí, bueno, yo no les pongo un foro para que intervengan en algún tema o que después, sí, no, sí, 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 sino otras. yo les pongo foros de consulta de la unidad, de la parte teórica, de la parte práctica, de lo que quieran, y si no, y foro para compartir ejercicios, Me resoluciones. parece genial. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ahí es donde hago más foco, ¿tá? Porque cuando ellos se dan cuenta de que no están evaluados, Claro, porque a lo mejor lo hacen mal, están reconocidos de que participaron y que abrieron el debate y que trataron de aportarle a lo mejor a lo de otro compañero o que lo presentaron para que alguien claro, discutirlo, claro. ¿sí? Sí, 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 sí. Me parece buenísimo. O sea, esa Por eso idea me parece por eso genial. la palabra valora. Valora, claro. Pero son un ¿Ah? montón de sumas de cosas y eso Claro. también de los niveles de participa, pero no abre debate. Eso me parece también interesante. Sí. Bueno, cerramos. Eh, Cualquier duda para armar el trabajo me van mandando adelantos, borradores por correo.
¿sí? Perfecto. Por correo me los pueden, ahí en la última diapositiva, yo les voy a subir este video y, y el PowerPoint, cosa de que Bien. ustedes tengan, y bueno, espero Yo que... me voy a ir tratando de poner el día y seguramente alguna consultita va a surgir. Bueno, Así que gracias te por estar agradezco mucho. entonces. Bueno, Gracias a gracias a vos. ustedes. Chau, chau. Chao, Lucía, chao. Chau.